Los mapas. ¿Os gustan los mapas o no? A mí mucho. De siempre. De hecho, de los momentos de los mundiales de fútbol, de las cosas que más me diviertes es mirar los mapas, países que no tengo bien ubicado en el mapa. Y además aprendí con el paso del tiempo que cuando uno va a hacer análisis político de cualquier lugar, lo primero es mirar un mapa. Me pasó con Bolivia, que lo tuve que ubicar muy bien en el mapa y entender bien quién eran sus países vecinos, qué diferencias había geográficas entre las diferentes ciudades. Y esta mañana que estaba preparando cómo hablar de Níger, eso es, cuando no tenemos ni la más puñetera idea de Níger. Lo primero que hice fue irme a un mapa y ver dónde quedaba ubicado Níger en el mapa. A ver, seamos sinceras y sinceros. ¿Alguien me puede decir al menos la mitad de los países vecinos de Níger? Estoy mirando a Bahía, estoy mirando a Leandro, estoy mirando a Guille, estoy mirando a Manu, estoy mirando a Flavia, miro a Cris, miro a Sofía, miro a todos y a todas los oyentes. 7 son. ¿Me pueden decir 3? Nigeria. ¿Nigeria? ¿Alguno más? Argelia. Argelia, Benín, Libia, Mali, Burkina Faso y Chad. No tenía ni la más puta idea esta mañana. Y luego nos ponemos a hablar de Níger, como si supiéramos hablar de Níger, sin saber ni siquiera dónde están los países vecinos de Níger. Es como si alguien hablara de Argentina y no supiera que tiene al lado al Uruguay, o en el norte a Bolivia, o a un lado Chile. Qué cosa más loca, ¿no? Qué atrevidos que somos cuando nos ponemos a hablar de análisis y luego hacemos que si conflictos geopolíticos, que si están disputando lo que acaba de decir el presidente marfileño Ouattara respecto a que van a invadir, y que si luego hay otros países que, como no sé, Mali o Burkina Faso son más nacionalistas, anticolonos, que si están los rusos, que si están los franceses, que si están los gringos, pero no tenemos ni idea de dónde está Níger en el mapa. ¿Alguien ha escuchado alguna vez lo que es el Sahel? Yo esta mañana me enteré lo que era el Sahel. Y que no me diga ahora todo mi equipo que ay, Alfredo, ¿cómo no lo sabías? No sé, ¿será que está pasando lo mismo a una buena parte de la clase política que no sabe dónde están los barrios? Arrancamos, dale play, esto es La Pizarra. Hola, 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 ay, 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 música africana. Alguien está poniendo un audio acá, creo que es, hemos empezado bien. Espera, no me ha salido bien, espera, lo voy a repetir otra vez, para que me quede bien. Hola. ¿Qué tal, Alfredo? Ay. Oglietti con su Commodore 64. Pero no, Guillermo Oglietti trajo, no sé qué trajo, pero se escuchó todo así en dobleces. Bueno, quería hacerle un homenaje hoy a un cantante que han escuchado, que me gusta mucho. A él sí lo conocía, ese no lo he buscado esta mañana, que se llama Tiken Jah Fakoly, que es un marfileño, que tiene una música además hermosa, lenta, tranqui, maneja a veces el reggae, pero sobre todo tienes unas letras, los que sepan francés lo van a disfrutar, los que sepan africano de Costa de Marfil, que no sabría ni cuál es su lengua, también, pero sobre todo si pueden traducir sus letras, que está disponible. Esta que hemos pasado es Ya no me sorprende nada, porque se están repartiendo el mundo. Es maravillosa la letra e incluso habla literalmente de ya nos quitaron el uranio, que es justamente parte del conflicto geopolítico que está pasando en Níger, y es un cantante muy interesante. De hecho siempre tuvieron una batalla musical con Alpha Blondy, que es el otro más afrancesado, siempre trabaja un poco más naif el concepto de la paz, y Tiken Jah Fakoly es un poco una suerte más de Che Guevara panafricano, muy interesante, y esto lo tengo muy presente siempre porque se lo decía aquí al equipo antes de entrar al aire. Viví en la Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil, como casi 9 meses de mi vida, y uno se le quedó un poquito de la zona esa, de la frontera con Libia, imagínense, Mon, ahí perdido en la África del Oeste. Bueno, aquí voy a saludar, porque si hablamos de África, yo tengo que saludar a una africana. Nuestra africana es un poco blanca, tiene un acento un poco como que no es tan... Van a notar, a ver si notan el acento de nuestra africana que vivió en Togo mucho tiempo, que hizo el programa de La Pizarra mucho tiempo desde Togo. Cris, Marlu, Jano, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, hola, hola Alfredo. Bueno, muy feliz y encantada de que ahora hablemos más de África y nos volteemos a mirar ese hermoso continente tan grande, tan diverso, tan complicado, pero también tan hermoso. Así que sí, viví mucho tiempo en Togo, a quienes nos se están sumando desde hace poco a la pizarra. Un país que, bueno, no limita con Níger, ojo, no es Nigeria, es Níger, muy diferente. Aunque yo tengo la duda, de si le preguntamos a gente que vive y que es de estos países, ¿de dónde se siente realmente? A ver, de dónde responderían que son, ¿no? La historia de África, bueno, data obviamente de los tiempos en los que ese espacio fue repartido a diestra y siniestra, a placer, en los tiempos de la colonia, así que va a ser muy interesante escuchar un poco de hablar de lo que está ocurriendo por allá. Y Alfredo, ya de vuelta en mi otro país hermoso, México, donde hoy también esperemos podamos hablar un poquito sobre el panorama electoral que ya creo que se está vislumbrando un poco más en las filas de la oposición, a ver quién va a ser finalmente el candidato o la candidata del Frente Amplio Mexicano. Si Crismar logra en unos pocos minutos explicar la gincana que tiene la oposición mexicana para elegir a su candidata o candidato, yo creo que hay que hacerle un homenaje en Ciudad de México, al lado en el Zócalo, porque no es nada fácil. O sea, hemos venido hablando estos días con Cris de a ver cómo lo explicamos, pues no es nada fácil, nada fácil. Han dicho, han pasado del dedazo a una gincana interminable. O sea, lo vamos a explicar dentro de un ratito para pasar por... Bueno, voy a saludar a la banda rápidamente. A ver, tengo a mi izquierda, que no significa absolutamente nada en términos ideológicos, Mucho, a significa Bahía, mucho. Bahía Luna, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Alfredo? Me encanta que seamos muchos y muchas en el estudio, me pone realmente contenta. Hoy tenemos visitas, así que eso, estoy muy contenta por eso. También conociendo a Sofía, tengo que decir que las y los oyentes de La Pizarra me escribieron durante toda la semana, te estuvieron bardeando. ¿A mí? A mí, porque no había estado. Y es verdad, tienen toda la razón del mundo, está bien hecho. Yo no sé si eran mensajes de alivio No, o no, no, si eran cero. mensajes de alegría de que no haya estado, pero me llegaron un montón. Te reemplazaron, te fuiste, te echaron. Yo dije, todo puede ser posible. No, todo sí y no. ha sido literalmente, Sí, o sea, sí, te reemplazamos, bien reemplazada, lo que pasa es que te Exactamente, sí. necesitamos, te extrañábamos y menos mal que te tenemos acá. Bahía Luna, tienes una parte para la segunda hora que es maravillosa. Exactamente, ya que veníamos medio en una situación medio incómoda con los grandes medios de comunicación, bueno, este es el momento para dinamitar todos nuestros vínculos directamente. Vamos a hablar de los nombres de los medios de comunicación en América Latina y también en España. ¿Cuáles son los más raros? ¿Cuáles son los más creativos? ¿Cuáles son los que se repiten entre países? Así que vamos a estar hablando un poquito de eso al final del programa. O sea, yo ya le pregunto a la audiencia, Clarín, por ejemplo, se repite, ¿La Nación existe en otros sitios? O sea, bueno, esto se lo vamos a dejar a que luego Cris, pero ya vayan contestando las y los oyentes para que nos vayan a lo mejor iluminando de algún nombre raro que han visto de este medio local que dice, ¿cómo se puede llamar así, no? Bueno, dejémoslo para un ratito. Por cierto, hablando de oyentes, voy a intentar decirlo con apellidos, a ver si me sale bien. Flavia Fiorio, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pero Alfredo, tercer programa seguido, estoy orgullosa de que hayas aprendido mi apellido y que lo puedas decir. Toda la acá. semana ensayando, yo me levanto por la mañana y digo Flavia Fiorio, Flavia Fiorio, Flavia Fiorio, y ahí voy. Es eso, por eso yo tengo pesadillas, ¿no? Cuando me Y sí, despierto hay y alguien sí. que me está nombrando, ¿no? Muy contenta, muy feliz de estar acá. Somos un montón y somos un montón del otro lado, así que después les decimos por dónde escribirnos, @la pizarra o WhatsApp, por un montón de lugares para que nos dejen sus mensajitos que hoy, justo hoy, tenemos muchas ganas de escucharles. Escriban, no, díganos lo que sea, salvo llamarme gallego. Ya saben que ahí hay una máxima que esa no se puede atravesar, o sea, lo que quieran. Andaluz lo que quieran, o sea, insultarme, esto me lo tomo muy bien. Una Salvo batalla gallego. perdida esa. Hay batalla perdida, no gano ni una semana la gano. Bueno, ya la han escuchado con una camisa de los años 80, 70. 80, sí. O sea, a mí me suena de Michel Platini, de esa época, puede Es más ser o menos de esa Rochetot, Tigana, puede ser. No llegamos a jugar un mundial, pero estuvimos ahí cerca. Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Vamos a analizar hoy, esta semana hubo cumbre amazónica de 2 días en la ciudad de Belém, donde hubo bastantes definiciones y críticas al neocolonialismo verde de las naciones centrales, así que vamos a tratar de indagar un poquito con especialistas de qué trató esa cumbre. Y también déjame agradecerle a Marisa Pinó, profesora de historia de las
de las materias Historia de la colonización y de descolonización del África, que nos La ayudó, que te obligué a hacer. la que me obligaste a hacer. Después contamos un poco esa historia, pero la pasé muy bien haciendo esa materia, que nos ayudó mucho a entender lo que acontece en Níger actualmente. Y también recomendar su podcast que se llama África Imaginada, que nos ayuda un poquito a entender qué es lo que sucede en la región. Desde ya no le agradecemos y además empujamos a la gente que si quiere entender de África, que escuche el podcast de la profesora. Sigo saludando, me voy al Ecuador ahora mismo, corriendo me voy al Ecuador, ya lo voy a decir. Ustedes saben que tenemos hoy una entrevista, pero una entrevista, una charla. Sí, una charla. Luisa González, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana del Ecuador. Recuerden que hay elecciones presidenciales en el Ecuador el día 20 de agosto, estamos a 8 días. Hemos conversado con ella. Y aclaro, hemos conversado con ella y grabamos la entrevista horas antes del asesinato del candidato a vicepresidente Villavicencio. Aclaramos esto porque no tocamos el tema. Ella lo toca, hablando de la violencia y la inseguridad. Por lo tanto, no... Pero queríamos ser muy honestos y rigurosos en que grabamos antes la entrevista. No se la pierdan, la vamos a escuchar en 2 partes. Merece mucho la pena para caracterizar el perfil de una candidata presidencial del correísmo, favorita en todas las encuestas, puede ser presidenta dentro de pocos días. Una historia de vida increíble y además, ya lo voy a decir, con 2 preguntas sorpresas. Es que buscamos entrevistadores de lujo. Como yo no doy la talla, le dije a Rafael Correa, Rafael, ¿le haces una pregunta a Luisa González? Y me lanzó una pregunta. Y le dije a un tal José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, ¿y si le haces una pregunta a Luisa González? Y le hizo una pregunta, así que no se lo pueden perder. Y hablando de Ecuador, me voy allá con nuestra queridísima amiga y compañera, Sofía Montoya. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola chicos, qué gusto poder acompañarles el día de hoy desde Ecuador. Bueno, hoy estamos en un feriado, ¿no? El 10 de agosto, fecha patria en nuestro país, recordando el primer grito de la independencia, y se ha trasladado todo este fin de semana que pretendía ser un tiempo de sano entretenimiento con la familia. Había muchos eventos programados para conmemorar el 10 de agosto, pero bueno, ustedes saben, el día 9 de agosto hubo este hecho, el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, así es que todo se ha trastocado, muchos eventos suspendidos, está rigiendo el tercer día del luto nacional, que también fue una de las medidas que adoptó el gobierno, y la gente con los ánimos súper bajos, poca gente en realidad en las calles. No es la típica de un feriado en la que empiezas a ver que todos te dicen saliendo a la playa a la madrugada, en la noche, lo que sea. No, la verdad es que dicen por mi otra tierra que no está el tímido. horno para bollos cuando se dan estas circunstancias, este contexto. Lo que vamos a hacer es después de escuchar a Luisa, vamos a Luisa González en la entrevista, vamos a hablar un poquito de lo que ha dejado la huella, el impacto, el análisis político ciudadano con Sofía de lo que está pasando, ¿no? Porque no son circunstancias fáciles, en absoluto, de ninguna manera. Ahora volvemos a hablar. A Gaby Montaño iba a decir, sí, a la Gabriela Montaño no la encontramos. No sabemos dónde está. Va a aparecer en algún momento, seguramente. No sabemos. Eso ya saben que es parte del programa de La Pizarra. ¿Dónde está Gaby Montaño? O sea, se ha convertido en un nuevo segmento. ¿Dónde está la Gaby? O sea, ¿dónde está la Gaby Montaño? ¿Está en un teleférico? ¿Dónde está la Gaby? No sabemos, pero la vamos a encontrar. Voy a saludar a un amigo ya de la casa, que siempre está aquí cada vez que viene a Buenos Aires. A mí me encanta tenerlo acá, porque además, ¿cómo no podemos tener un poco de Córdoba o mucho de Córdoba en medio de tanto porteño? Guillermo Glietti, amigo y compañero, ¿cómo estás? Hola Alfredo, hola equipo, hola gente, ¿cómo les va? Buen día. Luego espero que te pelees un poquito con esta gente, ¿eh? Espero que traigas alguito de material, porque no puede ser, ¿no? No, Alfredo, hoy es un día para festejar. Hoy también celebramos en Argentina una famosa fecha patria, el 12 de agosto de 1806, el Día de la Reconquista, donde Argentina se enfrentó a una fuerza equivalente a lo que sería hoy alrededor de un ejército de 2 millones de ingleses que fueron expulsados por fuerzas argentinas, españolas, etcétera, que consiguieron echarlas rápidamente. Así que es un verdadero orgullo venir este día a festejar acá. No me voy a enojar con nadie. Bueno, ya veremos. Esto no es cómo empieza, esto cómo termina. Bueno, y ahora voy a saludar a un amigo especial
que es de los máximos responsables de Canal Red en España, es el quien sigue Canal Red, ya sea en la Argentina, en España, en México, en Bolivia, en Ecuador. Seguramente que lo han visto, lo han escuchado. A mí me encanta lo que hace, cómo lo hace. Además, amigo, Manu Levín, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias, Alfredo. Un placer estar aquí, conocer tu estudio, a tu gente, estar en la pizarra. Luego te voy a hacer una pregunta muy difícil, así que voy preparándote. ¿Tenemos gobierno en España o todavía no? Todavía no, todavía sigue ahí por resolver. Saben que la derecha no sumó mayoría, pero del otro lado hay un bloque muy heterogéneo, con muchos partidos, que no va a ser fácil armar la mayoría, pero yo creo que sí va a salir. No creo que se tenga que repetir la elección, pero puede ser, no es descartable. Pero bueno, van a pasar unos meses todavía hasta que se resuelva esto, me parece. De todas maneras, ahí también hubo una lección de todo esto, que fue que las encuestas todas se equivocaron, estrepitosamente, ¿no? Decían que iba a haber una mayoría arrasadora de la derecha y no pasó. Entonces, bueno, el sistema parlamentario en España es muy diferente del sistema de aquí. Por ahí, de ese lado no se puede extraer tanta lección, pero de lo que pasó con las encuestas yo creo que sí, que es una lección interesante para el partido que hay que jugar aquí mañana, que es muy importante y que hay que jugarlo, porque lo que dicen los sondeos, bueno, después se puede no cumplir. Es una buena perspectiva para entender también lo que pueda pasar mañana en la Argentina. Bueno, tenemos menú servido, así que con todo arrancamos. Pueden escribir y sin insultos, por favor. Sin insultos me refiero a que no me digan ni gallego. Bueno, a ver, dilo tú. Ni ciertas cosas que nos acaban de llegar, pero mientras tanto nos pueden escribir por Twitter como @lapizarraoc. Estamos en Instagram y Facebook como Radio La Pizarra. Estamos obviamente en YouTube, twitch.tv/AlfredSerramansi y mensajitos, audio, texto, lo que quieran al +54 911 50 05 07 10. Una vez más, +54 911 50 05 07 10, que digan lo que quieran. Escríbanos, porque estamos hasta en la sopa. Les seguimos en la pizarra. Y estamos de vuelta acá en esta travesura radial en la pizarra. Muy contento siempre de estar en Radio 10 en la Argentina, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena Radio en Paraguay, en Altavoz Radio, en Radio Sonora en México y en Canal Red en España. Así que estamos, pero por todas partes. Y ahora, momento especial, una conversa que teníamos muchas ganas de tener, que habíamos amenazado y vamos a cumplirlo. Conversamos el miércoles a la tarde con Luisa González, unas horas previas a que se produjera el asesinato del candidato a presidencia en el Ecuador, Villavicencio, así que queremos aclarar este contexto, no cambia nada, habló a las claras de lo que implica la violencia, la inseguridad, pero lo mejor es que la escuchen y así conozcan a la que podría ser la futura presidenta del Ecuador. Le damos play. Estamos muy felices, contentos porque lo logramos. Vamos a poder charlar un ratito con Luisa González, candidata presidencial en el Ecuador por la Revolución Ciudadana, acá con nosotras y nosotros en la pizarra. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto, Alfredo, qué gusto estar contigo y con todos los que nos escuchan. Un abrazo inmenso. Muy bien, contenta, dándole con mucha fuerza en la campaña. Estamos aquí en Radio 10 en la Argentina, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena Radio en Paraguay, en Altavoz Radio en México, en Radio Sonora en México y en Canal Red en España. Así que, como dice alguien del equipo, estamos hasta en la sopa. Y queremos arrancar, como siempre, por un poco conocer a esa Luisa de pequeña, ahí en ese pueblito. ¿Cómo era? ¿Era traviesa, rebelde, estudiosa? ¿Cómo era Luisa? A ver, bueno, te voy a contar. A mí siempre me preguntan cómo tu peor travesura. Entonces yo les digo, es bien complicado contar mi peor travesura, porque yo creo que hay un montón de peores travesuras. Yo vivía en una casa de 2 pisos. A los 2, 3 años me caí ventana abajo, caí en un alambre de púas, reboté al suelo, gracias a Dios caí en el alambre de púas, porque no me estampaba contra las piedras. Luego casi le incendio la propiedad, es campo, ¿no? Casi le incendio el campo ahí a mi abuelo. Luego me rompí la cabeza, las costillas, le rompí de un piedrazo la cabeza a mi abuelo, sin querer, claro. Bueno, yo no tengo una de las peores travesuras, tengo un montón. Mira, tú te descuidabas y yo estaba colgada de un sitio gritando ¡auxilio! O sea, traviesa era, ¿sí estudiosa?
Era demasiado traviesa, pero porque no podía estar quieta. Tenía ese problema, nunca pude jugar con muñecas, nunca podía jugar con mis amiguitas o con mi prima, que yo crecí con una prima, a las muñecas y esas cosas que a ella le gustaba jugar, a la cocinita, porque yo necesitaba estar en movimiento. O sea, tú te descuidabas y estaba trepada en un árbol. O sea, una cosa de locos. Y, y en los estudios creo que eso me pasó un poco de factura porque no me podía concentrar, muy dispersa, y no podía estar mucho tiempo en clase, me escapaba de clase. Lo gracioso es que yo me escapaba de la clase porque ya me sentía que me asfixiaba, no podía estar más tiempo encerrada en la aula, pero me escapaba, adivina dónde me escapaba. ¿A dónde? Ah, no te A la pueden- biblioteca, a leer, imagínate, me salgo de clase a irme a la biblioteca a leer, tenían libros maravillosos de National Geographic y me ponía a leer libros de National Geographic, libros de historia, pero no podía estar en clase encerrada. O sea, inquieta en un sentido amplio del término. Luisa, lo has mencionado, creciste en el campo, además te identificas orgullosamente como Montubia, pero sé que tus abuelos maternos jugaron un rol muy Sí. importante en tu vida. Si yo te hablo de tus abuelos, ¿qué cosas se te viene a la cabeza? ¿Qué ideas, qué valores, qué principios? Mi alma, mis abuelos son la mitad de mi alma, son la vida, son el hogar, responsabilidad, los principios, los valores, la verdad. Yo crecí con ellos y aprendí mucho de mi abuelo y de mi abuela. De mi abuelo, un hombre que tuvo 11 hijos, que de una responsabilidad impresionante, no le gustaba salir, estar en fiesta, andar en la calle, esas cosas, ¿no? Porque tenía 11 hijos y para él lo primero al acabar de trabajar en el campo era ir a la casa y ver si faltaba un clavo, lo que sea, pero ahí con su familia. Y él siempre dice, jamás dejé que le falte algo a mi familia, ¿no? O sea, trabajaba muy duro, ¿no? Ese sentimiento de responsabilidad, de amor y empoderamiento a las mujeres. Mira, mi abuelo es un hombre que no se graduó del colegio, que apenas acabó la primaria, pero un hombre que en su tiempo de una sabiduría y de una sensibilidad, él tuvo 6 hijas y 5 varones, y a las 6 hijas las envió a la capital de la provincia con un gran esfuerzo para mantenerlas en la capital de la provincia, y las envió a estudiar afuera, ¿no? Para que tengan mejor educación, y a los varones los dejó en el pueblito. Y un tío, un cuñado de él, le decía, no seas tonto, a la mujer no se educa a los hombres. Las mujeres no, esas se casan, se van. Tú tienes que educar a los hombres. Y mi padre, imagínate, yo le digo papá, a mi abuelo, imagínate, te estoy hablando de los años 40, 50. Mi padre dijo no a mis hijas. Él siempre dice mi ramillete de rosas, mi ramillete de flores, mis reinas. Y fue su prioridad educar a las mujeres, imagínate. Y mi abuela, una mujer sumamente entregada al hogar, a su familia, de levantarse tempranito. Yo he sido muy hiperactiva toda la vida. Yo me despertaba a 4 de la mañana, insoportable, y me levantaba a hacer bulla. Bueno, mi abuela se levantaba a esa hora. ¿Qué pasa, mijita? Yo ya no puedo dormir, yo ya quiero comer, yo ya quiero desayunar a las 4 de la mañana, ¿no? Y mi abuela se levantaba a darme de comer a las 4 de la mañana, a esperar hasta las 6 para alistarme, para irme a la escuela. No, mi abuela es una mujer sumamente entregada y una mujer muy creyente en Dios. Yo creo que de allí también yo saqué ese amor, ese apego a Dios con mi abuela. No lo sé, mi abuela es católica, yo soy evangélica, pero en un punto de la vida yo la hacía rezar a mi abuela. Y yo les ponía a mis tíos, a mis tías atrás mío, a mi abuela, les hacía poner de rodillas y yo me ponía adelante y yo guiaba la oración, pero les hacía arrodillar. O Y sea, no sé pero cómo me hicieron caso también. muchísima influencia, ¿no? Y además como un pilar fundamental Sí. en tu vida y todavía por la manera que tienes de hablarlo es como muy presente. Te quería preguntar, Luisa, en esa edad, ¿qué Están querías vivos, ser de ¿ah? Están mayor? vivos. Ah, están vivos, qué lindo, qué lindo. ¿Y Bueno, qué relación tienes con están ellos vivos ahora? ¿Te todavía, das sí. tiempo a llamarles, a hablar con ellos?
Sí, yo siempre me he dado tiempo. Yo estoy a 5 horas de mi casa en Canuto, que es como se llama el pueblito. Eh, yo me daba tiempo, imagínate, yo trabajaba con el presidente Correa, salía de la oficina a veces cuando él no estaba, teníamos gabinete itinerante y yo no iba, pues yo me iba a Canuto. Salía a 7 de la noche de Quito, llegaba ya a las 11, 12 de la noche, iba a dormir con ellos, con tal de dormir con ellos, de estar en la casa, de abrazarlos, de sentirlos. Hasta el día de hoy hago eso, ¿no? Trato de darme un tiempito de abrazarlos, de besarlos. Mi abuelo ha influido mucho. Te voy a decir que un día, y te cuento esta anécdota familiar que marcó mi vida. Yo nunca he sido fiestera. A mí no me gusta la fiesta, no me gusta trasnocharme, me gusta madrugar, hacer deporte. Pero hubo un mes en mi vida que coincidencialmente mi abuelo estaba en la casa en Quito y yo estaba saliendo ese mes casi todos los días. Entonces, de pronto, mi abuelo se le muere su hermana, la más querida de sus hermanas, y me dice, en lágrimas, ¿no? Y me dice, mijita, yo quiero que usted me prometa algo. ¿Yo qué me voy a imaginar? Y yo también viendo a mi padre llorando, y le digo, cuando me digo padre es también mi abuelo, porque tengo, yo crecí con él, y le digo, papá, lo que usted me pida yo se lo prometo. Prométame que va a dejar de salir a fiestas. ¿Tú puedes? Y yo así como, hoy. Y yo tenía como 24 años en ese momento, quizás. Le cumplí. Me dijo, mijita, yo quiero que usted se dedique a estudiar, a trabajar, y yo quiero que usted triunfe en la vida, es todo lo que quiero. Y prométame que lo va a hacer. Le dije, papá, yo se lo prometo. Y dejé de salir. Nunca más lo hice, porque para mí una promesa es algo que tú tienes que cumplir. Tu palabra no puede romperse, y más aún, la palabra que tú le das a tus padres, ¿no? Así que eso es. Y yo creo que somos un producto también de la familia, del entorno, y por eso creo también que la política social en un país tiene que estar enfocada a cuidar la estabilidad, la seguridad de la familia. El trabajo es fundamental para que la familia se desarrolle bien y de forma sana. Y cuando yo hablo de trabajo, no hablo solo de una remuneración, es de la autoestima de las personas, es del sentirnos productivos, es de saber que estás llevando el pan a tu casa, pero que también tú eres productivo en la sociedad, que tu aporte contribuye a hacer un país mejor. Y eso dentro de la familia también hace que crezca la gente, que crezcan los hijos, que crezca la pareja, todo eso en cuanto a la familia. Qué lindo escuchar eso y de la importancia que tiene además o sea, la sociedad ecuatoriana y la sociedad latinoamericana. Te preguntaba de chica o no de tan chica, ¿qué querías ser de mayor? ¿Quería estudiar abogacía? ¿Quería estudiar Sí. o ser política? ¿Qué querías ser de chica cuando tenías 13, 14, 15, 18 años? Bueno, de muy, muy chiquita quería ser astronauta. ¿Qué Y como dices? era muy dispersa, sí, los profesores me decían, tú vas en buen camino porque tú vives en las nubes, porque es muy dispersa, ¿no? Pues era totalmente hiperactiva, ¿no? Muy hiperactiva. Luego, siempre sabes que desde muy pequeñita me atraía mucho la política. Yo era una fanática de ver los noticieros. Nadie veía noticieros, pero tú me encontrabas a mí viendo los noticieros. Yo me acuerdo a mis 6, 7 años, hechos históricos que se me quedaron muy grabados, hechos políticos en mi país que me fueron marcando. Abdalá Bucaram, un expresidente desastroso de este país, cuando fue alcalde, su familia, lo que hizo, lo que fue Guayaquil, todos esos hechos se me fueron quedando muy metidos dentro y sí, siempre tuve una inclinación por la parte política, pero cuando yo ya con seriedad tuve que tomar una decisión para mi futuro, yo dije, yo quiero ser abogada y quería ser abogada petrolera, hice mi tesis en petróleos y no pensé en ir al sector público, pero
de pronto terminé en el sector público, en el gobierno de Rafael Correa, conocí lo que era la revolución ciudadana, conocí lo que es el servicio público. ¿Cómo conociste a Rafael Correa, Luisa? Mira, yo tenía un trabajo en el sector privado al que renuncié y empecé a buscar trabajo en el sector público. O sea, empecé a buscar trabajo en el sector privado, pero no encontraba. Y me dijeron, mira, en el gobierno actual, en el de Rafael Correa, hay una subsecretaría de comunicación y la están recién formando, están recibiendo carpetas, contratando personal. ¿Por qué no pruebas? Bueno, fui, entregué la carpeta, analizaron mi hoja de vida, me contrataron y ahí empecé a trabajar. Pero era una subsecretaría muy pequeñita y faltaba personal, yo me encargaba de la parte administrativa, pero como a veces no había personal suficiente, todos hacíamos todo. Cargar equipos, sillas, limpiar, barrer, hacer lo que fuera, pero que saliera bien el trabajo, ¿ya? Entonces, a veces el presidente me decía, ¿usted en qué trabaja? Le digo, cuando me encontraba así, me decía, ¿y qué hace? Me cargo de la parte administrativa. ¿Y por qué está barriendo? Es que estamos alistando el salón para la rueda de prensa, no se preocupe. Ya. O me encontraba cargando algo y se quedaba así como, ¿quién es esta chica? ¿Qué hace esta chica? Y me volvía a preguntar. Y yo, no, tranquilo. Había muy poco personal, ¿no? Luego fuimos fortaleciendo esa unidad. Pero así lo fui conociendo y después pasó el tiempo y él me encargó uno de los trabajos más difíciles, que era manejar la agenda presidencial. No, nada más y nada menos. Un reto impresionante porque desde la agenda presidencial tú marcas el avance del Estado, ¿no? La agenda del presidente marca la agenda de los ministros, las reuniones, la programación, cuándo tienes que hacer qué, cuándo tienes que entregar una obra, el avance de la obra, cuándo la inauguras, si está, si no está lista, poner las reuniones de seguimiento, los talleres para analizar cómo avanza salud, educación, transporte. De hecho, Luisa, todo, ¿no? Entonces, estuviste mucho tiempo en diferentes puestos del Estado hasta llegar nada más y nada menos que asumir la Secretaría de la Administración Pública. sí. Y te voy a hacer la pregunta más difícil de esta charla, que no, lo siento, pero no vas a tener que pelearte conmigo, sino por favor, escúchale. Luisa, A ver. ¿cuál fue el peor día en la presidencia junto a Rafael Correa? Esto te lo pregunta él, no te lo pregunto yo. Ya, es que esto lo he contado en otro espacio. El peor día. Bueno, el peor día quizás en un momento fue cuando el presidente Rafael Correa, yo llego a la oficina, a ver, soy dispersa, ¿viste? El presidente Correa llegaba máximo 7:45 de la mañana. Yo siempre tenía que llegar antes de que él llegue. Para cuando yo llegaba, yo ya había corrido 10 kilómetros, por si acaso, soy deportista, madrugaba. Pero en esa época el presidente estaba durmiendo en el palacio, entonces yo llego y siempre mi primera pregunta era, ¿dónde está el presidente? Y ese día yo llego y digo, ¿dónde está el presidente? Sorpresa. Me dicen, él está en el Regimiento Quito de la Policía Nacional. Y yo digo, ¿cómo así se ha ido para allá? Si mi agenda no dice que él tiene que ir para allá. Él tenía que estar aquí, tiene reunión. Y me dice, está en el Regimiento Quito. Finalmente, ya se vino todo lo que fue el 30S. O sea, es el mismo día, estás hablando del mismo día, nada más y nada menos, del intento de golpe de Estado contra el proceso de la Revolución Ciudadana contra Rafael Correa. Ese día. Así es, ese día. Todo fue ese día. La sorpresa, ¿no? Él se había ido allá, no estaba en el palacio, el riesgo de que lo maten al presidente, a él, a mis compañeros y amigos que también estaban allí. Y la parte bonita es que el pueblo se levantó a defender a su presidente. La gente, como nunca, un Ecuador que se levantaba a votar presidentes, se había levantado a defender a su presidente. Y eso fue algo muy bonito, muy bonito. Es muy hermoso porque es la historia un poco más al revés de la historia política ecuatoriana tradicional de las últimas décadas. Sí,
Y sabes que muy duro, uno de los momentos más duros es cuando ya el presidente lo estaban sacando. Em, Estaba yo sentada en el suelo mirando en una pantalla cómo transmitían un poco las cosas que pasaban en los exteriores y va un policía caminando, creo que era policía o militar, ya no me acuerdo bien, creo que era militar, Froilán Jiménez, y va caminando y se resbala y cae, y yo grito, estábamos ahí en un salón, en una oficina en la presidencia con más gente, y yo grito, murió, lo mataron, murió. Y en ese momento mis compañeros dicen, no, cálmate, no está muerto, creo que se resbaló. Hoy día hay una placa ahí, Ah, él murió. Sí, muy, muy triste eso, la angustia de qué iba a pasar con el mejor presidente que ha tenido desde 1830 el Ecuador, como es Rafael Correa. Llegó al palacio donde estábamos esperándolo, salió al balcón, saludó a su pueblo, pero si tú hubieras visto, yo no sé cómo contarte esto, pero si tú hubieras visto la cara de mis compañeros que venían con él, era una cara envejecida, una cara contraída, una cara dura, por la angustia del momento que vivieron, de salir de la cárcel, bajar y ver los vehículos en los que había llegado el presidente Correa, vehículos con orificios del ancho de tu dedo, o sea, orificios de los disparos. Querían matar al presidente Correa, más allá de lo que digan almas pobres al respecto. Fue el peor día que tuve en el gobierno. no es para Sí. menos, Luisa. Interesante lo que nos está contando Luisa González, candidata presidencial por la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Hoy en día todas las encuestas le dan cada vez más cerca de poder ganar en primera vuelta, que es el próximo domingo 20 de agosto. Ahora queda más. Ya han visto que ha respondido así de frente a la pregunta difícil de Rafael Correa. Y ahora viene otra pregunta del presidente, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, porque viene una segunda parte de la charla, de la conversación con Luisa González, incluso con un cierre que se van a divertir, porque le preguntamos incluso si, lo voy a adelantar, ¿le gusta cantar al karaoke? O sea, porque Ecuador es karaoke. O sea, el Guille González, el Guille Olite, que lo tengo enfrente, sabe que cuando uno va a Ecuador, a Quito es karaoke. ¿O no, Guille? Sí, todo el mundo canta bien. Todo el mundo canta bien. Bueno, yo le he preguntado si ella es de las karaoke o no, eso lo van a escuchar dentro de un ratito. ¿Hay mensajitos, Flavia, por ahí? Hay mensajitos de la audiencia que nos está escuchando la entrevista porque opinan sobre eso. 2 mensajes hermosos. Uno dice: hola, soy Marcelo de Buenos Aires. Este relato me emociona porque Correa junto a Chávez, Evo, Lula y Néstor me atravesaron todos ellos. Escuchar este relato del día que quisieron matar a Correa me hace caer hasta las lágrimas. Gracias por el mensaje. Es lindo porque yo no lo sabía. De hecho, cuando Rafael Correa le hace esa pregunta de cuál fue el peor día conmigo, casi, yo no me pensaba esto, ni sabía tampoco que ella había tenido ese protagonismo y estando en Carondelet, esperándole a que el presidente Rafael Correa saliera ileso del intento de golpe de Estado de la policía y de parte de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. ¿Hay algo más? Un mensajito para el programa La Pizarra. Estuve en Ecuador en 2013. Puedo dar testimonio del gobierno de Correa. Ay, sí. Vamos a ver. Bueno, llega tanda informativa y ahora van a seguir escuchando esta linda charla con Luisa González, candidata presidencial por la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Después, fíjate que el proceso Lenin, el paso de Lasso, las elecciones presidenciales anteriores, tú ganas tu lugar en la asamblea, pero a mí siempre me llama mucho la atención cuando a alguien se le dice, usted va a ser candidata presidencial. Ese momento, Luisa, cuando ya te dan, no sé, después de, me imagino siempre difícil, debates, discusiones, todo el mundo se pone de acuerdo. ¿Qué siente Luisa González? ¿A quién va a contárselo? ¿Llama a los abuelos? ¿A tus hijos? ¿Qué haces? Bueno, en realidad, a ver, todo fue un proceso medio largo, ¿no? En un primer momento me dijeron, mira, pues tu nombre se está barajando entre otros nombres. Está Juan, Pedro, Luis, algunos nombres, ¿no?
Pero Ahora también la está el prensa, tuyo, en ahora un la grupo prensa, Luis, grande. ahora Luisa, la prensa está buscando Juan, Pedro, Luis, ¿quiénes son? ¿No? Ahora está, no, no, son ejemplos, ¿no? Ah, sí, sí, son ejemplos, ¿no? O sea, lo mismo que pude haber dicho X, Y, Z, ¿no? Habían varias personas que se iban analizando y en ese momento yo nunca le había dicho nada a mi familia. Yo soy una mujer muy creyente en el Señor y lo que hice fue, como ya se empieza a especular, lo que hice fue suspender las entrevistas, dejar de hacer territorio, para no hacer ruido tampoco, ¿no? Y que pueda hacerse un análisis un poco más técnico sin que haya ningún tipo de ruido en torno a quién estaba de candidato, ¿no? Entonces, pero quería tenerlo todo como muy privado. Sin embargo, la prensa no lo permitió. Mis padres, mis hijos ven el noticiero y escuchan en el noticiero que empieza a sonar el nombre de Luisa González para la presidencia de la República y mis padres me dicen, ¿qué está pasando aquí? Uno de los anhelos de mis padres después de la persecución política y la traición era que me aleje de la política. Lo han intentado de mil maneras y pues no lo lograron. Yo siento un compromiso con mi patria muy fuerte y no pude alejarme finalmente. Y con la sorpresa, se enteran por las noticias, viene mi hijo pequeño, es el primero en reclamar. Me dice, acabo de ver con el tata, o sea, con su abuelito, las noticias y tú estás como candidata, esto no me gusta, esto no es posible, la privacidad, nosotros, el riesgo. Imagínate que un niño de 9 años analiza el riesgo O de sea, ser es tan candidata por la violencia fuerte en el el país. contexto de inseguridad y de violencia que también te quería preguntar Es, que hasta tu hijo de 9 años ya lo tiene en cuenta como variable. ¿sí? Mi hijo de 9 años, una de las primeras cosas que le preocupó es la vida de su madre, la vida de ellos mismos, la familia, y me lo dijo, pones en riesgo a todos. Me dolió mucho. Y la privacidad. Mis hijos no quieren perder su privacidad. Mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos. Eso fue como un poco la preocupación. Y luego pues yo les dije, miren, yo sé cómo sacar adelante mi país. Y mi país está de rodillas. Y yo sé cómo ponerlo de pie. Hay que hacerlo por todos. Y fue lo que le hice entrar en razón a mi hijo pequeño. Y le dije, mira, mi amor, mamá sabe cómo ayudar a niños como tú, que hoy día no pueden ir a la escuela y tú sí puedes, que hoy día no tienen trabajo, que hoy día no tienen alimento, que tú sí tienes, entonces hay que trabajar por ellos. Y ahí mi hijo lo entiende y me dijo, ¿y la seguridad, mamá? Y le dije, mi amor, ¿tú tienes fe en Dios? Pues ten fe en que Dios también nos va a cuidar, va a estar todo bien. Y ahí, ahora, Ya, bueno, ahora están contigo, ahora sí te es mi primer apoyan. hincha. Luisa, te quería, hay una pregunta, Me apoyan desde la distancia. bueno, es normal y es poco a poco. Te quería, hay una persona que está muy pendiente del proceso electoral ecuatoriano, es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y ha querido dejarte esta pregunta. Muy buenas, querido Alfredo. Me cuelo en la pizarra de manera imprevista para hacer dos preguntas a Luisa, la candidata a la presidencia de Ecuador. Siempre me gusta conocer cuál es el autor o la autora preferida en el mundo de la literatura. Esa sería la primera pregunta para ti, Luisa. Y la segunda sería, ¿cuál es tu mejor recuerdo de España? Bueno, muchas gracias. Te deseo suerte en ese reto, en esa aventura de ganar la presidencia de Ecuador, de ese país del que tengo un gran recuerdo. Y ya sabes, uno gana cuando está convencido de que va a ganar. Un saludo muy cordial. Primero, bueno, muchas gracias y un abrazo al presidente Zapatero. Segundo, mira, hay muchos libros, me gusta mucho leer sobre economía del desarrollo, que son libros más técnicos. Me gusta Humberto Eco, me gusta David Harvey, pero mi autor favorito es Rick Warren, que es un autor de libros cristianos. Y el libro favorito es Liderazgo con propósito, ¿no?
que es en base a un libro de la Biblia, que es el libro de Nehemías, pero que te da unas técnicas bárbaras para guiar el liderazgo, para no dejarte llevar por rumores, para enfocarte en el trabajo, para seleccionar equipo, para trabajar en equipo, para impulsar y motivar gente. Es liderazgo real, ¿no? Y es mi libro favorito y lo estoy leyendo actualmente por tercera vez. Y lo otro, el mejor recuerdo de España. A ver, es que tengo varios, ¿no? Viví 3 años en España y mi hijo mayor se graduó allá del colegio y se quedó como 6 años en España. Y lo primero, la seguridad. Qué increíble el poder salir a la calle. Mi hijo me decía, ya vuelvo, madre. Y yo, pues muy tranquila, le decía, ok, mi amor. Y yo sabía que mi hijo llegaba. Eso no lo vivimos en Ecuador. Y lo segundo, yo sentí mucha solidaridad. Mira, cuando yo tuve mi segundo hijo, que nació allá, yo iba en el cochecito a tomar el metro y en el metro hay unas gradas, son 3 pisos de gradas gigantes en algunos metros. Entonces, ¿cómo haces tú para bajar un coche con un bebé más tu canguro y las cosas que necesitas del niño, ¿no? Yo no tenía problema. Yo salía de mi casa con el cochecito, con mi hijo, y yo me paraba en el filo de la grada, tan tranquila y confiada. Y automáticamente 2, 3, 4 personas a mi alrededor. Te ayudamos. Y bajaban corriendo el coche y yo bajaba tranquila con ellos. Mira, la solidaridad. Yo sentí una solidaridad impresionante de la gente en España. Guardo gratísimos recuerdos. Qué lindo escucharte eso también porque uno vive en Argentina, pero soy del sur de España, soy andaluz, así que es lindo escuchar eso. Te quería ahora poner un contexto de campaña. La mayoría de las encuestas, cuando uno las revisa en promedio, ya te empiezan a dar a tu candidatura junto a Andrés Arauz, que estás muy cerca de ese umbral de 40% que te daría una hipotética victoria en primera vuelta, sacando la diferencia de 10 respecto a tu perseguidor. ¿Qué te faltaría? ¿A quién te faltaría convencer en estos días que van quedando tan pocos de campaña? ¿Quiénes son ese objetivo que tú tienes en tu cabeza de los que quizá a este le tengo que convencer y sé que lo puedo convencer? Bueno, creo que hay hombres, mujeres y jóvenes, ¿no? Que están dudosos, que en una situación de desesperanza del país no saben por quién decantarse, por quién decidir. Y yo creo que a ellos, yo les digo, es un gobierno de 1 año y medio y es un gobierno que debe trabajar desde el día 1. Luisa González y el equipo de la Revolución Ciudadana tenemos conocimiento, experiencia y trabajo demostrado. En los 10 años de la Revolución Ciudadana, nosotros demostramos que sabemos las necesidades de la gente, que sabemos cómo transformarlas en política pública y sabemos cómo transformar sus necesidades en derechos cumplidos, derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la educación pública de calidad gratuita, que haya medicina en los hospitales, que nadie se nos muera por pobre y sobre todo la seguridad con mano dura y decisión, porque nosotros desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas, apresamos a los líderes de las bandas más peligrosas y convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Es decir, nosotros sí sabemos cómo controlar la delincuencia y cómo tener mano dura para controlar esa delincuencia en el país y cómo darles derechos, esperanza de días mejores a los ecuatorianos. Y un punto fundamental, muchos salen haciendo TikToks porque es la onda, muchos salen ofreciendo cosas, pero eso lo tuvimos en la campaña anterior. Tuvimos un candidato que se vestía de viuda, andaba en patineta y sacó un buen porcentaje. Tuvimos los TikToks de Guillermo Lasso con zapatitos rojos y también ganó la presidencia. Y les ofreció todo lo que la gente quería oír. Todo les ofreció, con tal de ganar. Pero no tenía conocimiento
no tenía experiencia de trabajo. 2 años después aún no sabe cómo manejar al Estado. No sabía cuáles son las necesidades de la población. No le importaba. Y hoy estamos frente a una situación similar, donde la ciudadanía tiene que escoger entre el nuevo Guillermo Lasso, el mismo Javier Hervas, que andaba en patineta, el TikTok, el videíto bonito, o quien sí sabe trabajar por todos los ecuatorianos, porque indiscutiblemente antes estábamos mejor. Eso, y de hecho, cuando uno analiza todos los focus group, todas las encuestas, parece que no hay ninguna duda de que en estos tiempos de Lasso y de Lenín Moreno han sido un periplo muy complicado. Estamos a pocos días de las elecciones, Luisa, ahora sí estamos sin tiempo y para terminar te voy a hacer preguntas muy cortas y estas que te voy a pedir respuesta ¿Vale? casi a la primera en una palabra casi. Un político o política actual que te gustaría tomarte algún día un café, que no sea del Ecuador. Que no sea del Ecuador. Ahí me la pusiste más difícil, O un líder pero internacional. tal vez, sí. Bueno, Cristina Fernández, Cristina que ha tenido que padecer tanto, incluso un intento de asesinato, ¿no? Sí. ¿A qué político no te gustaría verlo ni en pintura? Y ese sí puede ser del Ecuador. Bueno, es que me la pones también difícil otra vez. Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Una foto de los dos. ¿Te gusta cantar en el karaoke? Yo que estoy, cuando voy a Quito, nunca he visto tanta gente cantando en los karaokes como en Ecuador. ¿Eres de cantar en karaoke o nada? Bueno, la gente me ha dicho que nunca esperaba encontrar a alguien que cante peor que el presidente Correa hasta que llegué yo. Pero me encanta cantar en el karaoke. Un plato de comida ecuatoriano que te guste mucho. Bueno, la tonga es un plato de arroz con seco de gallina y maní. ¿Para tomar un canelazo o un shot de caña manaba u otra cosa? Caña manavita. ¿Cuál es la red social primera que consultas a primera hora de la mañana? Twitter. ¿Un país para irte de vacaciones o que te gustaría conocer alguna vez? Londres. Me gustaría ir al Reino Unido. Y ahora si te Escocia. digo Escocia, mira qué lindo. Y ahora te digo una palabra y me dices una. Si te digo Eloy Alfaro, Líder. César y Josué, Amor. Emelec, Rafael Correa. Rafael Correa, Patria. Guillermo Lasso, Me voy a contener. Delincuente. No pude. el Papa, Padre de una iglesia. y por último, el Ecuador. Amor. Bueno, mil gracias, Luisa González, por estar aquí con nosotros y con nosotras en la pizarra. Espero que te hayas sentido bien y mucha suerte para las elecciones presidenciales del día. Nada, estamos a la vuelta de la esquina, el día 23, ¿no? Día 20, el día 20, el día 20. Sí, estamos a la vuelta de nada. Mira, mi patria necesita recomponerse, necesita paz, necesita amor, unidad, hermandad, esperanza. Le devolveremos la paz, le devolveremos el amor, le devolveremos la seguridad, le devolveremos la unidad a las familias. Eso es lo que nos jugamos. Vamos a devolverles esa patria de paz y de amor que crecía con esperanza, donde estábamos felices. Y la mayor preocupación en cuanto a delincuencia, ¿sabes cuál era? Era que te roben el celular. Eso era lo más grave que teníamos en el país. Ahora fíjate cómo estamos, pero devolveremos al Ecuador esa patria maravillosa. Gracias por este espacio, Alfredo, y te espero en Ecuador. Nos veremos pronto por allá. Un fuerte abrazo y mucha suerte. Escucharon, espero que la hayan disfrutado conociéndola a Luisa González en la entrevista, en la charla que hemos tenido con calma, con tranquilidad, que es la mejor manera de hacer los
este tipo de conversatorios, si cabe el término. Quería, y cada quien puede ya sacar sus conclusiones sobre este perfil, con una vida muy intensa, ¿no? Sobre todo me interesó mucho la parte de su biografía de la niñez, la relación con sus abuelos, viniendo de afuera. Interesante. Antes de saludar y que me ayude a comentar la charla ecuatoriana, quiero que Sofía, porfa, me contextualice cómo ha afectado, cuál es el estado anímico en clave electoral, política, qué pronunciamientos importantes ha habido respecto o en relación con la muerte después de un asesinato muy duro de un candidato a la presidencia, Villavicencio, que hay que recordar que es una persona que además ha sido anticorreísta hasta el punto de llegar a mentir permanentemente en un marco mediático que luego fue la fábrica para judicializarlo. Es decir, eso fue lo que provocó buena parte. Pero más allá de eso, evidentemente, el momento de violencia es durísimo, durísimo. Sofía, ¿qué nos dices? Bueno, estaba escuchando la entrevista también con Luisa González, ¿no? Y ella tiene claro el tema de la violencia que nos está atacando en nuestro país, y quiero resumirles un poquito todo lo que está pasando, ¿no? Porque realmente hablar de Ecuador en este momento es meterse en un terreno minado, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que la democracia, yo siento, y pues es un análisis que se ha hecho, es que ha sido trastocada, porque decidir el voto en base a miedo, odio y venganza es un escenario muy peligroso para el Ecuador. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, conversaba con una amiga psicóloga, me decía, estamos frente al devenir de un acontecimiento, incluso comparable con lo que fue la pandemia en nuestro país, donde la mente intenta reaccionar, y como hemos visto también, muchas de esas reacciones son sumamente violentas, ¿no? Por las características del personaje que tú mencionabas, ¿no? Quiero repasar brevemente los hechos y las últimas noticias sobre la situación del Ecuador, que atraviesa su 19º estado de excepción en los últimos 2 años y 3 meses. Espera, Sofía, que esto es un dato que yo no lo había pensado en ningún momento. ¿Me puedes repetir el dato ese? Bueno, son 19 estados de excepción en los últimos 2 años y 3 meses. Y bueno, si contamos los de Lenín Moreno, pues son muchos más. Hemos pasado de estado de excepción en estado de excepción, y en estos últimos 2 años, 3 meses, a manos del derechista Guillermo Lasso, el presidente del país, ¿no? Ayer fue el entierro del ex candidato Fernando Villavicencio en medio de cuestionamientos de sus familiares a las fallas de seguridad y por las que responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso. Han mencionado que el ex candidato en las últimas semanas lanzó acusaciones contra la propia Policía Nacional, contra líderes de grupos delictivos en Ecuador, y él no salió por la puerta trasera del Coliseo en donde se encontraba realizando un mitin político, no tuvo chaleco antibalas, el vehículo blindado en el que se movilizaba, porque si hay alguien que tenía protección de la policía era él, pues en esta oportunidad no estuvo a su disposición ni el vehículo blindado ni el chaleco antibalas. Entonces sus familiares han cuestionado que su protección descuidó al extremo el vehículo desde donde se produjeron los disparos, entre muchas otras interrogantes, ¿no? Y hoy amanecemos, Alfredo, amigos, con la novedad de que ingresaron al pabellón de la Penitenciaría del Litoral, donde se encuentra alias Fito, el líder de los choneros, algo que era esperable tomando en cuenta las amenazas de Fernando Villavicencio, que había advertido antes del atentado que le quitó la vida, que él le había amenazado, que alias Fito le había amenazado. Pero esto es algo que no había ocurrido en nuestro país. Llevamos más de 500 muertos en masacres carcelarias entre el gobierno de Moreno y Lasso. O sea, pero estás dando, perdona Sofía, estás dando datos que no son datos, sino es de un estado fallido en toda regla. O sea, estás planteando de que hay 500 personas que han muerto en motines, en materia carcelaria. Decías que hay más de 10 estados de excepción en este periodo. 19. Es que estamos hablando de cifras que, si nos olvidamos de que son números, a mí me escalofría. Y es un contexto donde estamos a una semana de la cita electoral presidencial. Y además, y quiero ir cerrando con esto, Sofía, con un candidato en el otro lado que yo creo que está instrumentalizando este marco de violencia y de inseguridad. Pues le he escuchado el discurso, que no sé si lo grabó anoche o esta mañana, me refiero a Topic, que efectivamente ha planteado así, de mano firme para arriba, ¿no? Muy impactante. También estoy queriendo escuchar a Gaby
Montaño, que la tenemos por aquí, de Sí. hecho también la tenemos en Ecuador, Gaby. Ambas, Sofía y Gaby, que me ayuden a entender también cómo esto repercute en clave electoral, porque es demasiado. A eso iba. Primero, solo déjame cerrar el tema de Fito, ¿no? Porque Fito es el líder de los Choneros, una organización criminal que es la mejor estructurada que existía en el Ecuador hasta antes del asesinato de otro de sus líderes. Y bueno, querían imágenes al estilo Bukele en Ecuador, pues ya la tienen. Unos 4.000 policías militares entraron hoy a los pabellones de máxima, mediana y mínima. Y hay quienes están dudando si le pidieron permiso a Fito para tomarle esas fotos y para que queden bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha mostrado la policía. Lo que sí yo quiero decir y dejar claro es que todo lo que está pasando no nos debe nublar de exigir una investigación transparente, real, imparcial, Sí, técnica, que es lo que se merecen los familiares, la sociedad ecuatoriana. El gobierno ha pedido que venga el FBI, ¿no?, para investigar, porque Bueno, es que el propio gobierno ecuatoriano, desconfía cuando de sus tiene capacidades. claro, cuando tiene alguna duda en economía llama al FMI, cuando tiene alguna duda en materia de seguridad llama al FBI, o sea, llama siempre al mismo lugar, no toca el toc en el mismo sitio. Pero es rarísimo porque mira lo que pasó, apenas apresaron a uno de los involucrados, a uno de los presuntos atacantes, que dicen que estaba mal herido, no lo llevaron al hospital, lo llevaron a flagrancia, a la unidad de flagrancia, y lo dejaron morir en el piso, una imagen viral horrorosa, que es de las tantas cosas horrorosas que están sucediendo en nuestro país. Pero a nivel político, y ya también Gaby lo dirá, este acontecimiento sin duda tenía como fin influir en los resultados electorales de este 20 de agosto, y todavía yo creo que es difícil de analizar, no sé difícil. cómo lo ven ustedes, ¿no? Sí, es difícil, porque creo que a veces... antes- un segundo, Gaby, quería escucharte respecto a esto. Es difícil porque es como un interrogante, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, sí, Alfredo, yo siento que ahí, bueno, el miedo ha penetrado. De hecho, los horarios de funcionamiento de las cosas que antes en Quito, yo he estado varias veces en Quito, funcionaban hasta más tarde, ahora se cierran más temprano, la gente tiene un temor. Pero mi pregunta, y es algo que seguramente no vamos a poder saber ni siquiera en las encuestas, si esto va a afectar la participación de la población en el proceso electoral. Y cuando me refiero a participación, no estoy hablando solamente del hecho de ir a votar, sino de constituir las juntas electorales, de que los ciudadanos estén presentes en las juntas electorales para poder constituirla el día de las elecciones, y que la gente pueda tener la certeza de que el ejercicio electoral democrático va a ser el instrumento que va a utilizar el pueblo ecuatoriano para intentar transformar las cosas en el país. Esa es una cuestionante que se quedará seguramente hasta luego de las elecciones. ¿Afectará la participación de la población o no? Es la gran duda. Paramos un momento, tenemos tanda informativa, pero vamos a continuar un ratito más con un poco más de Ecuador y un poco más o analizar cómo viene la situación en México. Seguimos en la pizarra. Primera vez que los escucho, no suelo tener la radio hasta ahora. Me gusta mucho, me gusta la música que están pasando, che, los felicito. Los voy a escuchar más seguido. Un beso. Gracias Alfredo, gracias Luisa, gracias expresidente Zapatero. Esta entrevista con Luisa es enriquecedora y llena de esperanza. Inqui de Vicente López. Gracias. Buenas tardes. ¿González será la sucesora de Cristina Fernández de Kirchner como líder latinoamericana? Estoy asombrado con esta mujer, con este reportaje. La verdad que los felicito y les deseo que tengan éxito como siempre. Un gran abrazo. Siempre los escucho. Abel de Santa Rosa. Muchísimas gracias a todas y toda la gente que nos escucha, que nos da compañía. Porque si no, no haríamos radio, haríamos cualquier otra cosa menos radio. Necesitamos a esta gente que siempre está al otro lado. Ay, bueno, ahora vamos a cambiar de latitudes y me voy a otro país que me voy el lunes. Así que me voy a otro país que me voy el lunes. Hago como una suerte de pasito, un pasito medio mexicano. Espero que nadie me llame como me están llamando en las redes, Fla, porque ¿qué me han dicho? Buen día, Gachupín.
Lo que me faltaba, esto que lo ha dicho. Explícale un poco a la audiencia. Acá no firmó Buen Día Gachupín, primera vez que escucho el programa, pero vos nos contaste en off qué es Gachupín. Gachupín, Crismar me puede ratificar esto porque le dicen a los españoles que no nos zafamos de ningún sitio. En cualquier lugar, y los tenemos merecido. Que es que la historia que hemos hecho, hijo mío, hija mía, con lo mínimo que nos llamen es Gachupín. Como mínimo. A ver, Cris, hoy tienes la prueba de fuego. Yo no sé si esto lo puedes tú después de... no sé si tienes jet lag, no sé cómo lo vas a hacer. Siempre tienes la excusa del jet lag. ¿Cómo explicamos la que tienen montada las candidatas y candidatos opositores para ver quién es el que va a pelear en las presidenciales del año 24? Ay, Alfredo, qué tarea tan difícil, porque la verdad es que sí está complicado un panorama en el que, bueno, falta de información, un proceso interno plagado de denuncias, de descontentos por parte de los mismos partidos y miembros de aspirantes, ¿no?, a la elección. Lo resaltante de esta semana es que el llamado Frente Amplio por México, esta coalición opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que está compuesta por el PRI, el PAN y el PRD, partidos históricos de México, bueno, ya culminó esta semana la etapa inicial del proceso implementado para elegir a su candidato o candidata a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. En este primer paso, para quienes no siguen la cotidianidad política de la política mexicana, este primer paso consiste o se estipuló que para poder avanzar a las siguientes etapas, los aspirantes debían recolectar un mínimo de 150,000 firmas, con el requisito adicional de que estas firmas debían provenir de al menos 17 estados de los 32 que conforman México. Así que, bueno, un proceso que se dilató por casi un mes y se desarrolló, como decía anteriormente, entre acusaciones a contendientes, a dirigentes de los partidos, de supuestas irregularidades en el registro de las firmas. Finalmente, pues concluyó este proceso en el último minuto del día martes, y los resultados finales es que de los 13 aspirantes, pues solo 4 pudieron cumplir con la recolección de firmas de apoyo necesarias en los términos y condiciones que se habían estipulado. Los nombres son las senadoras Xochitl Gálvez. Qué nombre tan difícil es. Pero te ha salido Xochitl bastante Gálvez. bien, Cris. Yo estaba aquí expectante. De hecho, ahora estaba diciendo, es el momento más difícil de Cris, y lo ha dicho porque la semana pasada tuvimos unos quilombos con el nombre. Este me sale peor que el de Fiorio, ¿eh? Sí, la verdad, Cris, te recibís mucho más de mexicana, porque en mi intento no fue tan bueno como No, mucho mejor. Igual no estoy segura si es Xochitl o Xochitl. Bueno, está bien. Xochitl Gálvez. Xochitl quedó muy bien, quedó muy bien. Beatriz Paredes, el diputado Santiago Krill y el exsecretario de Turismo del gobierno de Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid, quienes, bueno, han pasado a la llamada segunda etapa. No está muy claro el término, pero básicamente es eso. Y la clave es que son 4 personas, 2 panistas y 2 priistas. Esto significa que el PRD, esta tercera fuerza política que conforma el Va por México, pues quedó por fuera, con 2 de sus aspirantes eliminados, a pesar de que estos habían logrado un alrededor de 500,000 de firmas. Sin embargo, no se había pues cumplido el término de que fueran distribuidos con representación estatal. Así que, bueno, la dirigencia del partido del PRD ha expresado su descontento, pero además de eso anunció una pausa en su participación en el proceso del frente opositor y ha pedido explicaciones suficientemente claras y transparentes del proceso. Así que digamos que este ensayo de alianza pues está un poco tambaleada, y que la verdad, para llegar a este punto creo que no ha sido nada fácil, Alfredo, porque como decimos, bueno, los 3 partidos que valga decir que en otra época fueron enemigos férreos entre sí, pues han tenido que tratar de tejer fino para mantener esta alianza que por ahora tambalea. Pero además este método de elección pues ya había sido objeto de tropiezos, de críticas de los propios aspirantes. Xochitl fue muy vocal en este sentido, pero además durante el proceso la plataforma digital habilitada para el registro de las firmas pues presentó fallas técnicas que obviamente entorpecieron el proceso. Y por último, una sombra de fraude que pues sigue asomando la boca en algunos aspirantes. Así que
la coalición Va por México arrancó con una contienda de 13 aspirantes, el doble que las llamadas corcholatas de Morena. Y pues todavía no parece encontrar, ¿no? Tiene un poco la ausencia de perfiles con opciones reales de competir con las corcholatas de Morena, en este caso Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quienes son los favoritos del oficialismo. Y además, Cris, ahora que hay 4, todavía no ha terminado la partida, porque ahora, por lo que tengo entendido, y no lo vamos a explicar por no volver loco a nuestra audiencia, porque además es inexplicable, ahora van a participar en un montón de encuestas, foros, así como más o menos 10.000 veces, no 10.000, pero unas pocas sí, y el día supuestamente 3 de septiembre tendrán a la última persona elegida, que es... los participantes son los dentro de los que tienen las firmas, o sea, dentro de los que se registran. Además han elegido el 3 de septiembre, no casual, sino para que tenga un impacto previo a la elección de Morena. Morena, recordamos que entre el 5 y el 12 ellos van a elegir con otra encuesta. El intento es de eclipsar y que ponga antes. Y creo que has dicho una clave, y es la cantidad de siglas que han colocado. Incluso no solo tienen siglas, sino cada vez el nombre es más complejo. Frente Amplio Va por México, le faltan decir y todo junto, nunca nos pelearemos, pero un día, ¿no? Todo eso, ¿no? Que es cuando uno ya, hay una expresión argentina que a mí me encanta, es que no aclares que oscurece, ¿no? Cuando tú tienes que hacer un esfuerzo tan grande en decir que estamos todos juntos, es que van todos más separados imposible, ¿no? Así que estas dificultades, todavía no ha terminado la partida, tenemos un mes de agosto entretenido en la pelea. Lo que sí no hay duda es que la figura de... Ay, qué difícil me lo ha puesto. La señora Gálvez, mira cómo lo he sorteado, ¿no? La Xochitl Gálvez, ese nombre en náhuatl me sale difícil, ¿no? Bueno, es la gran favorita, sin lugar a dudas, porque aunque va por dentro de las filas del PAN, viene presentando con origen popular, ya le hemos dedicado varias veces aquí en el programa La Pizarra una suerte de perfil. Gaby, ¿cómo ves lo de México a distancia también? ¿Cuál es el análisis del laberinto en el que se encuentra la derecha mexicana? Bueno, yo creo que ese laberinto va a ser muy difícil de sortear para la derecha mexicana, que aunque, digamos, a través de algunas figuras como Gálvez están apareciendo mucho más en medios de comunicación, etcétera, y se apuesta por ella como la favorita, no dejan de arrastrar hechos muy duros de corrupción, de acusaciones mutuas, etcétera. Yo considero que la interna de Morena sigue siendo esa gran preelección que probablemente defina quién será el nuevo presidente o presidenta de México. Veremos. De hecho, avisamos a navegantes que en CELAC estamos ayer empecé ya a mirar. Mañana terminamos los resultados de una encuesta que vamos a presentar, como no, la semana próxima, con muchas cosas muy interesantes, no solo de intención de voto en las internas, sino también de por dónde va la sociedad mexicana. Cris, para terminar, México, ¿alguna cosita más que quieras dejar ahí encima de la mesa? Porque es difícil, ¿no?, seguir explicando para dónde van esa banda. En el otro lado, no sé, en el otro lado también está la cosa caliente, ¿no? Así es, Alfredo, y es que bueno, ya se empiezan también a hablar porque se acerca la fecha de la encuesta, de generar las encuestas del Consejo Nacional de Morena, y pues como decíamos anteriormente, pues ya se va a elegir las encuestadoras ahora en los próximos días. El 17 de agosto se tiene que definir básicamente eso porque, no sé si lo saben, pero al inscribirse en la carrera electoral, pues cada corcholata entregó en un sobre cerrado 2 propuestas de encuestadoras. Las preguntas que van a haber en estas encuestas pues están también por definirse. Es una pregunta abierta en muchos sentidos, así que hay que estar atentos al proceso. No se acaba hasta que se acaba. Y hay un dicho mexicano que me gusta mucho y es que guajolote que se sale del corral termina en mole, y creo que le va a ir muy bien a la oposición en caso de que no terminan de definir, ¿no?, su laberinto. Es verdad, vamos a seguir con todo la semana que viene seguiremos con tema mexicano. Me sorprende que a veces hay internas que no sabe bien cómo se hacen, ¿no?, quién lo ha elegido, si es Dios, el Espíritu Santo o un líder o lideresa. Y hay otras que hay tanta información y precisión que tampoco entendemos nada. Es decir, al final no entendemos nada. Y para cerrar el análisis de la política internacional, teníamos pendiente hacer un análisis de las consecuencias, las principales conclusiones de la cumbre de la Amazonía, pero mejor que escuchen a alguien que sabe, Tamara Lachman, doctora
en ciencias políticas brasileña, miembro de CELAC, así que le damos play. La cumbre amazónica fue un hito en la proyección de Brasil como principal potencia ambiental luego de los años turbios del negacionismo de Bolsonaro. Hubo mucha crítica en la prensa local e internacional, en particular una nota horrible del The New York Times sobre el hecho de que no hubo consenso sobre explotación de hidrocarburos y metas contra la deforestación. Pero creo que lo central de esa cumbre es que desde los estados amazónicos se marcó la cancha de una apuesta soberana en cuanto al manejo de fondos y la elaboración de normativas de cuidado del medio ambiente. Eso en un contexto internacional de creciente presión del sector privado de los países centrales para monopolizar los programas y la toma de decisión en el rubro medioambiental, y que va reproduciendo una lógica asimétrica y de castigos muy similar a la de las sanciones económicas. Es esa postura entonces de que va a ser llevada en noviembre a la COP28 en los Emiratos Árabes, se resume en una de las intervenciones de Lula cuando dice que no podemos aceptar un neocolonialismo verde que, bajo el pretexto de proteger al medio ambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias. Lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, escúchalo en Radio 10. La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla. Información y análisis del escenario político mundial. La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla. En Radio 10. Ahí nos va quedando muy poquito, Qué bien nos estamos portando hoy con la veda electoral argentina. Nadie ha dicho absolutamente nada de nada, no vamos a decir nada. O sea, nos vamos a portar bien hasta el final, aunque tengo un último dato de una última encuesta que acabamos... No se pongan nerviosos. Sarán. No. Mañana seremos todos. Nos portamos bien hasta acá, 13:51. Muy bien, todavía tenemos 10 minutos para cagarla. O sea, no. Vamos a portarnos muy bien. Y ahora tenemos un ratito para que la investigación, no sé, creo que parece que ha estado trabajando todos los días unas 10 horas en la materia, era buscando nombres curiosos, repetitivos, recurrentes, sugerentes de los medios de comunicación, que siempre es difícil. ¿Qué nombre le pones tú a un medio de comunicación? Aquí tenemos a alguien que han puesto uno, ¿no? Sí. ¿Cómo salió eso? En realidad primero queríamos poner otro, pero no voy a decir cuál, pero al final... Y ahora no lo pusiste, ya te vamos a hacer aquí bullying. No. Canal Red queda lindo. Canal Red queda bien, ¿no? Queda muy lindo. La Base también me gustaba mucho a mí como nombre, me gustaba mucho. Mucha polisemia. Mucha polisemia. Y aquí, fíjate, aquí tengo nombres: Clarín, Página 12, La Nación, no sé, Popular, Diario Popular, Crónica. A ver, vaya, ¿qué me traes? Bueno, esto es un estudio riguroso, como los que tenemos acá en la pizarra, horas de investigación, y tenemos algunas categorías científicas que nosotros vamos a describir, y la idea es que participen todos y todas con estos nombres, con algunas que vamos a decir. Los que se repiten en distintos países es una categoría, los que ya en su nombre te dicen este medio es de derecha, no hace falta ni leerlo. ¿Cuál? Pero ya quiero entrar al grano. Vamos a entrar al toletole. Está Guillermo Viletti, que yo sé que va a querer participar, y los más raros, más creativos, que ahí yo creo que entra Canal Red, entra La Base entre los creativos. Vamos primero por los que se repiten en distintos países. La Razón, nuestros amigos en Bolivia, también están en Argentina. El Telégrafo. En España también está La Razón. Sí, terrible. Mira. Sí, terrible. En Paraguay también. También, sí. Hay algunos que se repiten en muchos países. El Telégrafo está en Ecuador y en Uruguay. El Comercio está en Perú y en Ecuador. La República en Perú y en Colombia. La y en Nación. Chile también. Y en Italia también. Y en Italia, sí. Bueno, evidentemente no han sido tan creativos, ¿no? En estos casos, porque también La Nación, también Argentina, Paraguay. El otro día me di cuenta que La Pizarra nos lo han copiado en España, un programa de deporte, ¿eh? Pero primero vinimos nosotros. Obvio, claro, sí. Bueno, pidan copyright. Sí, habrá, sí, a lo mejor, ¿eh? Nos vamos a juicio. Sí, no sé con quién ni contra quién. Bueno. A ver, dentro de los que se repiten también podemos ya intervenir en los que ya en su nombre queda claro que son de derecha. Acá puse, esto es subjetivo, el comercio. ¿Y por qué? Quizás el comercio es de izquierda. ¿El comercio puede ser de izquierda o no? Ustedes, porque si todos los comercios son de derecha. El comercio es de derecha. Sofía, te metemos en un ahí complicadito. ¿Es un poquito escorado para la derecha el comercio ecuatoriano? Sí, definitivamente. Definitivamente. Me meto en el charco, definitivamente, sí. ¿Qué más? Oye, la nación, todo lo que son La Nación y La República,
Y La República es claramente... Bueno, es un en medio España de si hubiera un derecha. medio que se llamara La República sería otra cosa. Sería otra ¿eh? cosa. Se arma un tole-tole. Ay, ay, ay. A mí me interesaba lo que nos contaba Manu fuera del aire, lo de España. Sí, de digital, que todos los que se dicen digital, mal. Todo, empezó Libertad Digital y después vino Mediterráneo Digital, Economía Digital, Periodista Digital, todo es un casi medio de ultraderecha. O sea, no le podemos llamar la pizarra digital. No. Está listo, Pero no le ¿no? encuentro una Ahí explicación perdí. semiológica a eso, la No, verdad. no que lo tiene, es raro. pero a Es veces raro. debe haber Ya un- libertad digital es como una cuestión que ya directamente me da miedo leerlo. Libertad, un medio que se llame Libertad, para mí me lleva un poquito a la derecha. Sí. No, Sí, no por ser totalmente. prejuicioso con un valor con el cual adhiero, pero vieron que siempre la Sí. derecha ahí se apropia de esa palabra para hacer su propio uso. Sí. El deber, esto es todo categorías objetivas de la investigación, ¿no? El deber está dentro de los... Gaby, puntos ¿el de deber la dónde derecha. queda? Gaby, ¿dónde queda el deber en Bolivia? El santacruzino, el Camba. Obviamente a la derecha. Fue el que lideró la opinión pública a favor de un golpe de Estado, imagínate. Ay, ay, ay. La Muy reforma. milico, ¿no? El deber. La reforma también, bueno, ya hablamos de, por supuesto, de la nación. Y vamos ahora a los raros / creativos. Tenemos el búho en Perú. ¿Cómo? El búho. Hay uno que me encanta en Venezuela tal cual. Ah, me eso encanta. es verdad, ¿no, Cris? Tal cual. Es verdad, ¿no? No, y lo mejor era el eslogan que es claro y raspado. O sea, muy, muy No, oye, espérate, La Cris. editorial del dueño se llamaba La Mosca, La Mosca algo, también un nombre rarísimo. así Hay uno que se llama La todo de Patilla, la puede misma ser, ¿no? Sí. La Y patilla, la por iguana. supuesto. La patilla es la sandía, Cuidado, la patilla, estoy diciéndolo bien, ¿no, Cris? La patilla es la sandía, Buena ¿no? memoria, sí, sí, Sí. sí, sí. También en Venezuela tenemos Run Run. Ah, ese me Otro- gusta. Ese otro nombre me lindo. gusta, Run Run. Otro lindo. En Argentina lo puse entre los raros creativos el Destape. Está Página bueno. 12, porque cuando arrancó tenía pocas páginas, entonces llamaba Página 12. Ingenioso, Mira. me pareció interesante, no lo sabía. No sabía. Pero ese se repite con el de Bolivia, ¿no? Página 7. Página 7, pero bueno, ese claramente ya hemos hablado en este programa. Página, de ese que ese- tenía además- 7. No, tenía 7 páginas el otro, era peor. Pero además ya fue, ¿no? O sea que no podemos ponerlo en la lista. No, claro, Ay, ya no con lo qué son. podemos A la poner gente que en no está viendo, a Gabriela Montaño tiene una sonrisa de oreja a oreja mientras que estaba diciendo que de función de página Nuestro más 7. sentido pesa. Sentido pésamo, lo siento, ya no habrá más golpes. No, sigue. Tenemos, por supuesto, a los compañeros y compañeras de La Colmena en Ecuador. ¿De dónde la colmena? De La Colmena. Bueno, solo sabrán verdugas, son los Abraham verdugas. Verduga de la vida. Son los verdugas de la vida, le mandamos un beso gigante a la Abraham y a su hermano. Sofi, de Ecuador, que hay alguna así que te llame la atención. Bueno, hay Guambra, que... Niño, es Guambra un chico. significa joven. Joven, claro. Sí, hay Guambra Radio, que es un medio también bueno, alternativo. Estaba revisando porque me llamó la atención hacer esta búsqueda también en Ecuador, ¿no? Y la verdad es que no me encontré tantos tan curiosos. Hay uno que se llama Tinta Digital, que me pareció como chévere, pero hay, por ejemplo, así en las radios ¿Digital? ¿No es de tradicionales. derecha? ¿Digital hay no una será que se de llama derecha, Radio Sofía? Benemérita. No, Benemérita. No. Uy, en España esto me lo está diciendo Sofía, me estoy yendo, ¿eh? O sea, Sofía, esto es, la Benemérita en Radio España Shalom. es franquismo, ¿eh? Es franquismo puro y duro. La Benemérita, la semana que viene tenemos que entrevistar a los dueños de la Benemérita. Suena un poco raro esto. Ay. Hay una que se llama Radio La Voz de Jumandi, y los de la Amazonía son como que los nombres más... Claro, bueno, más Radio La extraños, por Calle lo menos también hay para- otro, ¿no? para La mí. Calle, que también Radio es, La Calle, que también es sí, interesante. que no es la calle, Y me llama la atención los medios parodia, que les ponen también nombres, no sé, esto de en Venezuela el chigüire bipolar, o acá hay el merciopo. El chigüire bipolar, El es CV verdad. ese está bueno, claro, lo que era caras y caretas, ¿no? Digamos así más. Caracol Televisión en Colombia. Es verdad, también qué nombre más raro. pelotudo. Caracol. Perdón, qué nombre más raro, ¿no? Rarísimo. En Paraguay tenemos radio, me va a salir mal, Ñandutí. Ñandutí, eso es una palabra. Además, aquí eran los dueños de Ñandutí. Ujú. Los Rubín, el Leo Rubín, su papá, era el gran creador de los Ñandutí. Acá en la Argentina tenemos un medio relativamente nuevo que se llama Gelatina, también es bastante Es interesante el extraño. nombre lo de gelatina, sí. Y puse también, no sé por qué, me pareció raro, / llamativo, el Mercurio, porque no hace tanto referencia, podría ser cualquier cosa, y es un medio de comunicación, así que también está entre esta categoría chequeada, ¿no? Y una investigación, por supuesto, muy, muy rigurosa y amplia que ¿Y hicimos. dónde vas a poner al Clarín?
Bahía. Yo lo puse mirando. Digital. No pregunto, digo. Digital, más digital, Digital. parece, se volvió medio digital. Digital. Clarín es Cris, digital. ibas a decir algo, creo. No, me parece que Mercurio tiene que ver con el comercio, porque Mercurio es el dios del comercio. Mirá. Es interesante eso. Buenísimo. Porque es tóxico, no lo sabemos. A ver, para despedirnos, pero no tenemos más tiempo. Yo creo que lo dejamos abierto ¿no? Y si eso la semana que viene lo retomamos, porque seguramente hay muchos más nombres de medios curiosos para divertirse. Y le digo a todo mi equipo que se piense un nombre para un medio. O sea, la semana próxima tenemos que decir un nombre para un medio. Lean, le damos las gracias a mucha gente que hace posible este imposible que es hacer radio en esta travesura llamada La Pizarra. Sebastián Meirani en la operación técnica de Radio 10, Cristina Chiesa en la producción, Nacho Ferreira en el streaming, ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Y qué lindo lo pasamos, y ahora me voy a comer con unos amigos, aquí con Manu, con el Guille, con Daniel Toñetti, vamos a comer alguito, y felices de hacer radio un sábado más. Mañana con mucha expectativa en la Argentina. Semana que viene estaremos hablando de Ecuador. Bueno, lo que sí hacemos es la amenaza de siempre. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.